estamos viviendo hoy, y cualquier historiador de la ciencia sabe que la revolución científica es una hija más que directa precisamente de la Reforma protestante. De entrada, el inventor del método científico que utilizamos todavía hoy en día, que consiste en observar la naturaleza, era un protestante inglés que se llamaba Francis Bacon. Y, por cierto, también escribía tratados de teología. La cuestión es que casi todo el mundo conoce a Francis Bacon como personaje importante de la corte inglesa, y como científico y como inventor del método científico nadie habla de que también se dedicaba a escribir de teología. Y, por cierto, además, en una época en que se daba la circunstancia de que encontramos lo que era el macrocosmos y el microcosmos gracias a científicos protestantes. Por ejemplo, en el año 1590, un muy piadoso protestante reformado holandés que se llamaba Zacharias Janssen inventó el microscopio. Y eso permitió que de pronto pudiéramos observar mucho más en el microcosmos de aquello que podía alcanzar nuestra vista. Apenas una década y media después, Johann Lippershey, que también era protestante y holandés y científico, inventó el telescopio. Con lo cual, el mandato de poder observar los cielos y las estrellas se convirtió en una realidad. Esto era el principio. Permítanme que les dé solamente unas pinceladas. No voy a hacer una descripción completa del aporte en el mundo de la ciencia, porque eso nos llevaría horas y horas. Pero déjenme que les dé algunas pinceladas. Por ejemplo, un personaje que se llamaba Johannes Kepler, y era un más que piadoso cristiano protestante que revolucionó las matemáticas y la astronomía trabajando sobre la luz y las leyes del movimiento, y acabó convenciendo a todo el mundo de que efectivamente la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Cosa que cuando Galileo quiso decir en un país católico, a poco le cuesta ir a la hoguera. O Robert Boyle, que era otro piadoso protestante que se da la circunstancia que enunció la ley de Boyle, todavía yo la estudiaba cuando era joven en física y química, y que era una persona tan convencida de lo que era el Evangelio que pagó de su bolsillo una traducción del Nuevo Testamento al turco, porque al mismo tiempo que revolucionaba la química, deseaba que los musulmanes conocieran al Señor Jesús. O John Ray, que fue botánico y zoólogo, pero también era un apologista cristiano y sentó las bases del trabajo de Linneo. O Anton van Leeuwenhoek, que aparte de ser un piadoso protestante, fue el descubridor de las bacterias. O Isaac Barrow, otro científico inglés, maestro de la óptica, y de Isaac Newton, que era un teólogo extraordinario y predicaba también, y de una manera tan absolutamente impresionante que los políticos de la época iban a escucharle predicar para copiar la estructura de sus predicaciones en los discursos que pronunciaban en el Parlamento inglés. O Isaac Newton, posiblemente el científico más importante de la historia, todavía más que Einstein, que dominó la óptica, la mecánica, las matemáticas, la economía, y escribía comentarios a libros de la Biblia como Daniel y el Apocalipsis. O Carlos Linneo, que fue el que ideó la taxonomía que utilizamos en las ciencias naturales. Cuando ustedes van a un libro de botánica o de zoología, y en el libro de botánica, debajo de la manzanilla pone camomila, camomila, denle las gracias a Carlos Linneo, porque esa nomenclatura la inventó también él. O, por ejemplo, John Dalton, que es el fundador de la moderna teoría atómica y que, por cierto, abrió una escuela en el granero de su casa para enseñar a leer y a escribir a niños pobres. O, por ejemplo, y esto es bastante importante, Michael Faraday. Seguramente esta mañana, cuando ustedes se levantaron, echaron un vistazo a ver si tenían algún WhatsApp o algún mensaje en su teléfono celular. Es muy posible que alguno abriera su computador para ver las noticias o ver si había recibido un correo electrónico. Denle las gracias a Michael Faraday, porque aparte de ser un profundo creyente y un gran científico, sus investigaciones sentaron las bases del teléfono, de la red de Internet y de los ordenadores. La ciencia cambió las sociedades, y cambió las sociedades precisamente porque esos cambios se basaban en regresar a los valores de la Biblia. ¿Qué pasó en los países católicos?
como era el caso de España, de la que formaba parte en aquel entonces el virreinato del que luego surgiría México. En toda esta época en que hay docenas y docenas y más docenas de científicos que eran reformados, que habían regresado a la Biblia y que estaban descubriendo el mundo cercano para nosotros, hubo solo 3 científicos de países católicos importantes. El primero fue Galileo, pero todos ustedes saben que Galileo se atrevió a decir lo mismo que había dicho Kepler después de Kepler y estuvo a punto de acabar en una hoguera y al final logró salvar la vida a condición de no publicar una línea más en el resto de su vida, de vivir en un arresto domiciliario hasta su muerte y de incluso firmar un escrito en el que reconocía que efectivamente era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Galileo era un hombre de talento, pero era imposible desarrollar ese talento en un país contrarreformista. El segundo fue Pascal. Pascal era un gran físico, realmente era un personaje notable, pero desde el punto de vista de las doctrinas de la gracia era un hereje. Tenía un punto de vista muy cercano al calvinismo. El tercer gran científico fue René Descartes o René Descartes, si ustedes quieren, que era francés. Por cierto, gran científico, pero precisamente como era un gran científico, decidió que era peligroso ser científico en la católica Francia y se marchó a la protestante Escandinavia, porque desde luego los protestantes le iban a dejar investigar. Descartes no se equivocó. En el año 1663, todos sus libros, incluidos los científicos, se colocaron en el índice de libros prohibidos por el Papa. De manera que marcaba una enorme diferencia estar en aquellas naciones que gracias a la Reforma recuperaron los valores de la Biblia y aquellas que quedaron fuera. Ni siquiera sirvió de nada que las primeras universidades del Nuevo Mundo se abrieran en México, en Santo Domingo o en el Perú, porque lo que se enseñaba al fin y a la postre no era científico. Todavía a finales del siglo XVIII había españoles que clamaban pidiendo que se pudiera enseñar en las universidades sometidas al rey de España la ciencia de Newton o la ciencia de Francis Bacon y se les contestaba continuamente que eso era inadmisible porque eran 2 herejes y no se iban a leer las obras de herejes en universidades que dependían del Imperio Español. De modo que no debe sorprenderles a ustedes que aunque hayan tenido universidades anteriores a Yale, a Harvard o a Princeton, todas ellas fundadas por reformados más que convencidos, a día de hoy ninguna de nuestras universidades esté entre las 200 primeras y Yale, Harvard y Princeton sigan estando en la lista de las 10 primeras. Fueron creadas por puritanos, por reformados, por protestantes, por evangélicos, que tenían muy claro lo que era la educación, el papel de la educación y la significación, el significado que eso tiene para una sociedad. Ahora, yo quisiera simplemente que reflexionen unos instantes sobre estos datos que hemos visto, que no dejan de ser pinceladas. Necesariamente este tiene que ser un vuelo de pájaro porque no podemos ir más allá y tengo que hablar todavía de otros temas en las 2 exposiciones que quedan. Pero fíjense en esto porque es enormemente importante. Aquellas naciones que se acercaron a la Biblia, que buscaron en la Biblia cómo tenían que construirse, que aplicaron esos principios y esos valores bíblicos, fueron naciones que eran en muchos casos más pobres, más pequeñas, menos pobladas que grandes imperios como el Imperio Español. Sin embargo, en apenas unas décadas lo pasaron por delante. Y la razón era que habían recuperado principios bíblicos como el del trabajo, tal y como aparece en la Biblia, el de la educación, tal y como aparece en la Biblia, e incluso la observación de la naturaleza provocando una revolución científica siguiendo los principios que aparecen en la Biblia. Desde muchos puntos de vista no hemos llegado a colocarnos a su misma altura. La visión del trabajo que existe en nuestra sociedad no es una visión de excelencia. Muchas veces es de intentar hacer el trabajo deprisa y corriendo para cumplir el expediente, no intentando que sea lo mejor.
En muchas ocasiones es un trabajo que contemplamos como un castigo y una carga y una maldición, y que lo mejor que se puede hacer es eludir. Como dicen en España algunas madres a sus hijos: hijo, búscate un trabajo donde no se trabaje, que es algo disparatado. Es como decir: ve a un restaurante donde no sirvan comidas a ver si comes. Tenemos que recuperar ese principio bíblico del trabajo. Tenemos que recuperar el trabajo como un servicio a Dios, como una forma de recibir la bendición de Dios, como una forma de canalizar la bendición de Dios hacia los demás, como una forma de santificación. Tenemos que aprender a tener una educación como aparece en la Biblia. Y esto es algo realmente importante. Ningún pueblo puede progresar si no avanza en la educación. Y cuando en algunas iglesias pretenden decir que cuanto más ignorante es un cristiano es más santo, están haciendo verdaderamente la labor del diablo. Ningún cristiano, por ser más ignorante, es más cristiano, solo es más ignorante, nada más. Y evidentemente, cuanto mejor estemos preparados, más posibilidades tendremos de servir a Dios, de servir a nuestras familias y de servir a nuestra nación. Y esa es una batalla que tenemos que ganar. Y por supuesto, eso pasa también por el terreno universitario. A veces me siento muy cansado escuchando a cristianos que lloriquean porque los ateos y los agnósticos, los homosexuales y las feministas, los comunistas y Dios sabe quién ha tomado las universidades. Y mi pregunta es: ¿por qué se las dejasteis? ¿Por qué decidisteis en un momento determinado no ocuparos de enseñar a la gente de vuestra nación? ¿Por qué os batisteis en retirada en vez de plantarles cara en su propio terreno? ¿Por qué os rendisteis incluso antes de que os atacaran? No lloréis ahora. Poneos en pie, organizaos y combatid. Y eso es algo que para mí resulta absolutamente esencial. Pero no son los únicos aspectos de los que vamos a hablar en estos días. Quedan 2 exposiciones, lo digo por si alguien decide no venir, que ya está advertido. Muchas gracias por todo. Dele el aplauso. Dele el aplauso a Dios. No sé si tenemos algún tiempo, algunos minutos todavía para alguna pregunta. Sí, doctor. Bueno, gracias, doctor. Sí, por indicaciones. Hay espacio para 5 preguntas y así ya nos vamos a retirar. Nos quedamos con esta enseñanza preciosa, en fundamentos, en índices, en estadísticas. Yo le doy gracias a Dios porque, como dijo Carlitos, me iba a sentir yo como Josué ahí en Cades Barnea, a la orilla del Jordán, después de andar 40 años con Moisés. Me tocaba exponer, lo vamos a dejar, vamos a hacer un cambio en el horario y nos quedamos con esta tesis, esta enseñanza. Yo le llamaría la cultura del conocimiento, porque finalmente el que sabe más es más promovido. Y la iglesia tenemos que ver ya la integridad del ser humano, de la persona, no nada más como un acto moral, sino como un acto de integridad, donde todos nuestros sectores estén equilibrados para poder hacer frente a las promociones. A las promociones que esta nueva era nos demanda. Hay espacio para 5 preguntas. El doctor va a estar aquí para contestarlas. No sin antes recordarle, él va a estar aquí la semana que entra. Tiene 2 exposiciones por lo pronto ya confirmadas en 2 de las universidades más importantes aquí en Monterrey, la Metropolitana y el Tecnológico de Monterrey, para el martes 5 de diciembre. Así es que 5 preguntitas. Sí. Y le damos conclusión al día de hoy. Amén. ¿Hay alguien que diga yo? A ver, hija. Sí, yo quería preguntarle, yo entiendo lo que nos ha explicado como la etapa del Renacimiento. ¿Qué opinión tiene usted del pueblo cristiano en lo que conocemos como el oscurantismo?
Defina oscurantismo. Es la etapa donde prácticamente no hubo conocimiento. Antes del Renacimiento. Sí. Bueno, yo no me estoy refiriendo al Renacimiento, me estoy refiriendo a la Reforma, que coincide en algún momento con el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento extraordinariamente interesante porque los humanistas, que en aquella época eran humanistas cristianos, no humanistas seculares como ahora, deciden que la Edad Media ha sido un auténtico espanto y que van a intentar regresar a patrones de belleza como los clásicos. De manera que abandonan horrorizados el estilo gótico e intentan volver a Grecia y Roma, y lo que les sale no es Grecia y Roma, pero en algún caso está a la altura de Grecia y Roma, como fue, por ejemplo, el arte de Miguel Ángel. En el terreno de la escritura dejan el latín eclesiástico, que es espantoso, y vuelven a escribir como los grandes autores romanos, como Cicerón, y abren el camino a lo que luego va a ser la Reforma, porque llegan a la conclusión de que también la Edad Media es horrible desde una perspectiva teológica y hay que volver al punto de inicio, que es el Nuevo Testamento, y eso lleva a Erasmo a publicar su edición del Nuevo Testamento en griego, que es la que luego se utilizaría para traducir todas las Biblias de la Reforma, incluida la Reina Valera. De modo que el Renacimiento en algún momento es paralelo de la Reforma, pero no es igual. ¿Qué ha pasado en los siglos anteriores? En los siglos anteriores ha habido movimientos de reforma con mayor o menor éxito, pero movimientos de reforma que siempre han sido perseguidos a sangre y fuego por la Iglesia Católica. Es decir, los valdenses intentan regresar a la Biblia y lo intentan de una manera verdaderamente conmovedora. Un comerciante que vive en la zona de unión entre Italia y Francia le paga a un sacerdote para que le traduzca a la lengua vulgar el Nuevo Testamento, se convierte leyendo el Nuevo Testamento, decide dejar todo, incluidos sus negocios, y empieza a predicar el Evangelio de manera sencilla. Y los valdenses son perseguidos salvajemente durante 3 siglos y al final acaban uniéndose a la Reforma. Cuando estalla la Reforma del siglo XVI, dicen, bueno, esto es lo que nosotros llevamos diciendo siglos. En 2 siglos antes de Lutero, un inglés llamado John Wycliffe, también El regreso a la Biblia, tradujo el Nuevo Testamento desde la Vulgata latina, no desde el griego, sino desde la Vulgata latina al inglés. Y eso, de nuevo, provocó un movimiento de reforma. Wycliffe murió con la suficiente fortuna para que no lo quemara la Inquisición, después lo desenterraron y lo quemaron, pero ya estaba muerto, y los seguidores de Wycliffe fueron perseguidos a sangre y fuego, pero cuando estalló la Reforma todavía quedaban lollardos, seguidores de Wycliffe, que se identificaron con la Reforma. El siglo antes de Lutero, en un momento en que la Iglesia Católica llegó a tener hasta 4 papas a la vez que se excomulgaban entre sí, lo que el novelista Laszlo Pasut llamó el póker de papas, un reformador checo que se llamaba Jan Hus, de nuevo volviendo a la Biblia, encontró lo que han encontrado siempre los que leen la Biblia: lo quemaron. Lo quemaron en el Concilio de Constanza, pero los seguidores de Hus existían todavía en la época de Lutero. Y en contra de lo que suele decir la apologética católica, que suele ser bastante barata por regla general, no solamente es que la Iglesia Católica, la unidad no la quebró Lutero, es que en realidad esa supuesta unidad de la Iglesia Católica ya se había roto en otras partes de Europa, donde había habido movimientos reformadores, como por ejemplo en Chequia y en Moravia, donde estuvo predicando Hus, y el hecho de que lo quemaran en no significó que terminara su movimiento reformador. De manera que siempre hubo movimientos reformadores y en situaciones de enorme dificultad, porque efectivamente los reformadores acababan por regla general en la hoguera, antes o después de muertos.